Timoteo, la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 7. Solamente 2 versículos, muy bonitos, gloria al Señor. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 7. Amén. Amén, gloria a Jesús. Dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Segunda de Timoteo 1, 6 al 7. No sé si está lista, hermana, si no yo espero. Vamos a esperar un momentito en lo que ponen la cámara ahí, ¿verdad? Bendito el Señor, aleluya. Dios es bueno, amén. Para siempre son sus misericordias, son nuevas cada mañana. Gloria al Señor. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Queremos empezar para que no quede incompleto el mensaje. Gloria al Dios. Aleluya. Aleluya. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Maravilloso Cristo. Amén. Tuvimos una vigilia muy hermosa el viernes. Amén. Nos gozamos. Gloria a Dios por ese grupo, ¿verdad? Siempre esos soldados, ¿verdad? Diligentes en el Señor. Ese remanente escogido, amén, que son parte de ese ejército que estuvimos aquí gozándonos. Amén. Segunda de Timoteo 1, 6 al 7, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero que todos repitamos el 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Puede sentarse. Bendito el Señor. Voy a hablar bajo el tema el poder que está en nosotros. Amén. El poder que está en nosotros. Gloria al Señor. La mayoría de los cristianos, hermanos, no entienden, no conocen, muchas veces no tienen ni idea del poder que está en su vida, del poder que nos ha sido dado, amén, a través del Espíritu Santo de Dios. Nosotros vivimos en un diario vivir, valga la redundancia, hermanos, enfocados muchas veces en nuestros problemas, ¿verdad? Todo el mundo tiene problemas, en nuestras aflicciones. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, amén. Las aflicciones son parte de la vida, los problemas, las dificultades, mucho más cuando usted es cristiano. El enemigo se levanta, amén, contra nosotros. ¿Por qué? Porque hemos cambiado de dueño, hemos dado la espalda a Satanás y hemos venido a Cristo. Y Satanás nos declara la guerra a muerte, hermanos. El enemigo no anda jugando. Y ese enemigo que tenemos usted y yo es tan peligroso que el Señor lo comparó con animales bien peligrosos, ¿verdad? Satanás se compara con un dragón, según Apocalipsis 12:9. Cuando dice, ha sido lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, aquel que engaña al mundo, aquel que acusa a los creyentes, ha sido lanzado, pero está hablando ahí cuando fue lanzado de los aires a la tierra para establecer el gobierno del anticristo, en Apocalipsis 12:9. Satanás es comparado con un dragón, con una serpiente. El Señor le dijo a los discípulos en Lucas 10:3, yo los envío a ustedes como corderos en medio de lobos. O sea, compara a los demonios con lobos, animales peligrosos. También los compara con serpientes y escorpiones. Según Lucas 10:19, dijo el Señor, he aquí, yo les doy poder para hollar, para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Entonces sí nos da a entender que tenemos un enemigo peligroso, más fuerte que nosotros, humanamente hablando, pero no más fuerte que nuestro Señor, ¿verdad? A Satanás se le compara con un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y esa palabra fue dada a cristianos, no fue a inconversos. Ya Satanás tiene a los inconversos en sus manos, él no se preocupa mucho por ellos, los tiene ahí. Pero está muy enfocado en los creyentes, en atacar, en molestar, hermanos, en desviarnos del propósito de Dios.
Y nosotros a veces estamos enfocados en esa lucha. Tenemos una lucha diaria, una guerra espiritual, hermanos, que nos ha tocado enfrentar, una guerra a muerte, hermanos. Esto es, o peleamos o perecemos. Amén. Gloria al Señor. Hay gente que, yo he oído cristianos decir esto y a mí no me gusta para nada. A veces lo dicen a chiste y lo dicen como que se oye tan bonito. Pero he oído personas decir, ay, si yo oro mucho, Satanás me ataca mucho, mejor yo me mantengo de lejito. O sea, no quieren molestar a Satanás. Quieren estar neutrales para que Satanás no los moleste, porque cuando ora mucho, Satanás los molesta. Entonces quieren estar bien con el enemigo. No podemos servir a dos señores, o estamos bien con Dios o estamos bien con el diablo. Amén. O estamos con el Señor o estamos contra el Señor. Si estamos con el Señor, estamos contra Satanás. Y si estamos con Satanás, estamos contra el Señor. Entonces se necesita valentía para servir al Señor, ¿verdad? Y Pablo le dice aquí a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en él. El don más grande que usted y yo hemos recibido es la salvación, y con la salvación el Espíritu Santo de Dios, que es el don de Dios para nosotros. Fíjese, aviva ese fuego, hermanos. En nuestro diario vivir nosotros nos enfriamos. Esa es la tendencia de este tiempo. Incluso el Señor profetizó en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar en este tiempo. Y hermanos, si está el enemigo enviando frialdad a los cristianos, óigame, los satanistas oran y ayunan para que usted y yo estemos fríos, indiferentes. Usted se acuerda de ese rito que ellos hacen. Yo sé que hay gente que no le gusta que le hablen de esto, hermano, pero eso es una realidad. Ellos hacen un rito en un ayuno, según explicaba este hermano, José Andrade, donde ellos se cortan y de la sangre que sale de sus venas, que cae en un pedazo de hielo grande que llevan a los ayunos para entregar sus ayunos. Y ellos dicen lo siguiente. Sabemos que el Señor es más grande, ¿verdad? Pero ellos dicen que así cuando la sangre se une con el hielo, se enfría, así sean los cristianos fríos en su servicio al Señor. Que vayan a dormirse a los cultos. Que sean indiferentes, que no les llame la atención buscar del Señor. Yo me maravillo de ver cómo hay gente dentro de la iglesia cogiéndolo tan suave. Yo no sé qué Señor les ha llamado, porque el Señor que yo les sirvo me llamó a pelear, a estar en la batalla, a ponerme en la brecha. Me llamó a revestirme de su poder para enfrentar al diablo. Ese es el evangelio que yo he conocido, el evangelio que predicó Cristo, el evangelio que predicó Pablo. Amén, y que tuvieron los apóstoles. Dios no nos ha llamado para estar ahí sentados, hermanos, indiferentes, a veces hasta adormecidos en los cultos. Y amén, sabemos que la carne es débil, pero usted tiene que fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza, revestirse de la armadura. Para el Señor el ser débil no es excusa. Hay señores que yo soy débil, dice Joel 3:10, diga al débil, fuerte soy en el Señor. No es con su fuerza, es con el Espíritu de Dios. Amén, esto no es cuestión de fortaleza humana. Aquí nadie es fuerte, somos fuertes en Cristo Jesús. Él es el fuerte. Pero el enemigo no quiere que usted entienda el poder que está en usted. El enemigo no quiere que estemos siempre enfocados en los problemas, en la lucha, ahí todo el tiempo frustrados, hermano. Y no salimos de ese círculo vicioso. ¿Por qué? Porque no nos llenamos del poder del Espíritu Santo. El enemigo no quiere que usted entienda la grandeza del poder que está en usted y que actúa en usted y que obra a través de usted. Gloria al Señor. La vida cristiana se ha de vivir en el Espíritu. Eso debe ser lo normal, ¿verdad? Gálatas 5:16, el apóstol Pablo decía, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Anden en el Espíritu. Esto significa un diario vivir. Andar para donde quiera que usted está. Usted no se llena del Espíritu en la iglesia y se vacía cuando sale. No, usted debe estar lleno siempre del Espíritu Santo. Usted debe enfrentar toda su vida lleno del Espíritu Santo. Andar en ese Espíritu. Fíjese en Efesios capítulo 1, que me encantan estos versículos. Si van conmigo, quiero que lo leamos. Efesios 1, 16 en adelante, algo que Pablo oraba por los creyentes efesios y algo que yo oro primeramente por mi vida y luego por la suya. Y todo intercesor creo que debe orar esto. Y es para que el Señor nos abra los ojos de nuestro entendimiento, para que entendamos las cosas espirituales, porque el hombre carnal no puede percibir lo espiritual.
1:16 de Efesios, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, dice el apóstol Pablo, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que usted pueda conocer bien a Cristo, que Cristo sea revelado en su vida, y el Señor nos alumbre, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, de nuestra mente, para que sepáis cuál es la esperanza que Él nos ha llamado, qué esperanza tenemos en Cristo, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que usted entienda lo grande que es esa herencia tremenda que tenemos en el Señor, ¿verdad? Pero el versículo que me interesa es el 19. Acuérdese que Él está orando para que nuestros ojos sean alumbrados y entendamos estas cosas. Y dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? La palabra supereminente significa demasiado alto. Es algo demasiado alto, incomprensible. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero? Pero el apóstol Pablo quiere que los creyentes efesios, y ahí estamos incluidos usted y yo, porque esa carta es para todos los creyentes, entendamos cuál es la grandeza del poder de Jesús, del poder que actúa en Jesús resucitándolo de los muertos. Ahora dice ahí que entendamos la supereminente grandeza del poder que actúa en nosotros. Por ahí un pequeño detalle: en los que creemos. Que actúa en los que creemos. Hermanos, cuánta incredulidad en el pueblo de Dios. Ahora yo quiero que hablemos un poquito más de eso. ¿Cuál es el poder que está en nosotros? ¿Cuál es ese poder que nos ha sido dado? Yo sé que sabemos que es el Espíritu Santo, pero ¿qué tan grande es el poder del Espíritu Santo? Primeramente, el poder que nos ha sido dado es el mismo que hizo posible la encarnación de Jesucristo en el vientre de María. Fue el Espíritu quien encarnó a Jesús en el vientre de María. En otras palabras, el Espíritu que da vida. Usted entiende que lo más grande del poder de Dios es que Dios da vida. El ser humano puede inventar cosas, decimos crear, pero el ser humano no puede crear nada porque usa ya materia creada. Él no saca de donde no hay. El que crea es Dios, porque Dios hace de la nada las cosas. Dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, con la palabra de Dios, que es espíritu y vida. El hombre puede inventar muchas cosas, pero no puede dar vida. No puede dar vida de ninguna clase. El único que da vida es el Señor. Vida espiritual y vida física y vida eterna, hermanos. Nuestro Dios da vida y vida en abundancia, óigame. Él es la vida. El poder del Espíritu Santo fue que dio vida a Cristo en el vientre de María. Lucas 1:35, oiga lo que dice ese versículo. El ángel Gabriel le explica a María cómo iba a hacer eso, porque ella dijo, ¿verdad? Cuando el ángel le profetizó que estaba embarazada, ella dijo: ¿pues cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Humanamente hablando, es imposible que una mujer quede embarazada sin intervención de un hombre, ¿verdad? Sabemos que es imposible humanamente, pero para nuestro Dios todo es posible porque de Él viene la vida. Y el ángel le explicó a María y le dijo, el ángel Gabriel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ese mismo Espíritu que encarnó a Jesús en el vientre de María es el Espíritu que está con nosotros, amén. Y que también quiere encarnar a Cristo en nuestros corazones y quiere formar a Cristo en nosotros, hermanos. El poder que actúa en nosotros es el mismo poder que Cristo recibió para hacer su ministerio, para llevar a cabo la obra del ministerio. El mismo poder que ungió a Cristo para hacer la obra del ministerio. Como dice ahí Lucas 4:18, Jesucristo en la sinagoga dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Es el mismo poder que actuó en Jesús, es el mismo que está a disposición de la iglesia. Y por último, óigame hermanos, es el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Volvemos a hablar de la vida que da Dios, hermanos. Solo Dios puede levantar muertos, hermanos. Óigame, puede dar vida espiritual. Es el mismo poder que actuó en Jesús. Ese es el poder que está a nuestra disposición. Ahora, ¿a quiénes le fue prometido el poder del Espíritu Santo? ¿A quiénes?
a la iglesia de Jesucristo, a los que aman al Señor. Si usted va conmigo a Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15 al 18, oiga qué hermoso está eso. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Está hablando de sus discípulos que están comprometidos con su palabra. ¿Y qué sigue diciendo? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ya el Señor se estaba despidiendo de ellos porque el Señor iba a morir y luego iba a ascender al cielo, pero ahí le dijo, ¿verdad?, que iba a mandar otro consolador. Versículo 17, ¿quién es ese consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está con nosotros, pero también está en nosotros y quiere obrar en nosotros. Amén. Y él dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿A quiénes les fue prometido el poder del Espíritu Santo? A todos aquellos que aman al Señor, sus discípulos, los que siguen su palabra, a todos los que han sido hechos hijos de Dios. Y es algo que a veces hay cristianos como que no tienen ese poder, como que no entienden lo que ha recibido. Si usted realmente se ha convertido a Jesucristo, usted tiene el Espíritu Santo con usted. Amén. Usted ha recibido un poder tan grande en su vida, el poder que resucita muertos. Y lo primero que hizo ese poder fue resucitarnos a nosotros, darnos vida. Amén. Nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz de Cristo. Gloria al Señor. Pero muchas veces estas cosas no las entendemos, o mejor dicho, no las creemos. Primera de Corintios 3:16, el apóstol Pablo le dice a los corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hay muchos cristianos que hay que preguntarle esto, ¿verdad? Hay que decírselo. ¿Ustedes no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Se supone, ¿verdad? ¿Por qué Pablo le dice esto a los corintios? Porque estaban viviendo como carnales, con un montón de cosas carnales, con divisiones, pleitos. Y él le dijo, ¿ustedes no entienden quién es el que mora en ustedes? Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, significa que es posible vivir en el Espíritu. Significa que es posible dar el fruto del Espíritu si el Espíritu de Dios está en nosotros. Y se va más allá y dice el apóstol que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que no debe ser normal para un cristiano que tiene el Espíritu Santo vivir en la carne. No debe ser normal. ¿Por qué? Porque ¿para qué está el Espíritu de Dios? Para ayudarnos a nosotros a vencer la carne. Amén. Gloria a Jesús. ¿Para quién es el Espíritu Santo? Dice la Biblia en Hechos 2:39. Que es para nosotros, para nuestros hijos, para los que están lejos y para todos los que el Señor llamare, para todo el pueblo de Dios. Es el Espíritu Santo, amén, de ese pueblo escogido por el Señor. Dios hizo una promesa en Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante, ¿verdad? Versículo 28 y 29, Dios hizo una promesa en la palabra. Esta promesa fue dada 830 años más o menos antes de Cristo y se cumple literalmente en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17, ¿verdad? Con el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero ¿cuál fue esa promesa que el Señor hizo 800 años antes? Acuérdense que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo descendía no sobre todas las personas, sino sobre algunas personas escogidas para algunas funciones. Pero hermanos, ahora hay una promesa, ¿verdad? Para el pueblo de Dios completo, que el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre toda carne. Óigame, habla de las mujeres, los hombres, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y de cierto que sobre mis siervas y mis siervos derramaré de mi espíritu en aquel tiempo, dice el Señor. Luego viene Pedro el día de Pentecostés y dice, esto fue lo dicho por el profeta Joel. Y habla del postrer tiempo, hermano. Si hay un tiempo en que usted y yo necesitamos al Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu, es ahora, porque la lucha más grande, hermano, de toda la historia de la humanidad se está librando en este tiempo, y usted y yo tenemos que pelear llenos del poder de Dios. Sin el Espíritu Santo estamos llamados a fracasar, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, ¿para quiénes fue dado el Espíritu Santo? Para todo aquel que es discípulo del Señor, para todo hijo de Dios, para el pueblo de Dios. ¿Cuántos son discípulos del Señor aquí? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo aquí? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Usted tiene que tener un testimonio interno del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ahora, ¿para qué nos fue dado el Espíritu Santo? Primero,
¿para quiénes? Para nosotros. Ahora, ¿para qué? Amén. ¿Para qué? Lo primero que hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas es hacernos nacer de nuevo. No podemos nacer del Espíritu si no es por el Espíritu. Amén. Y el Señor dijo, el que no nace del agua y del Espíritu, el agua ahí simboliza la palabra, del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. El Espíritu es quien le hace hijo de Dios a usted. Le hizo nueva criatura. Esto es algo espiritual, esto es vida espiritual en nosotros. Y por lo tanto venimos a ser hijos de Dios y ahora somos sellados con el Espíritu y viene a morar a nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Jesús y el Padre también, el Señor lo dice. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Usted tiene la Trinidad con usted ahí. Oiga, si eso no es poderoso, hermano, óigame. Eso es poderoso, gloria a Dios. Y eso lo saben los demonios también, ¿verdad? El enemigo, un cristiano lleno de Dios, mire, como decía la ex satanista, le llaman problema en el infierno. Y le llaman peligro. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Que algunos satanistas le andan de lejos a algunos cristianos. Cuando pase, dime cuando vaya lejos, porque no quiero encontrarme con ese cristiano. Hermano, usted y yo tenemos un poder tremendo. Gloria a Jesús. Yo no sé por qué a la gente no le motiva a buscar ese poder, porque esto es maravilloso. Cuando uno sabe el poder que está a disposición de uno, dice, wow. Pero ¿sabe por qué no motiva? Porque el poder que ofrece Satanás es un poder basado en la arrogancia, en el orgullo, ¿verdad? Y en el levantarte el ego. Pero el poder que ofrece el Señor es al revés. Mientras más te humille, más te usa. Entonces te tienes que humillar buscándole, pero eso no llama la atención. ¿Usted me entiende? Porque dice el Señor que el que se humilla es que Él va a bendecir. Pero como que hay que humillarse, no me gusta mucho eso de buscar el poder. Yo quiero el poder que lo pueda coger suave y engrandecerme, pero así no es que brega en las cosas del Señor, es todo al revés. Aquí hay que humillarse, hermano. Mientras más nos humillamos, más el Señor nos llena de su gracia. Gloria a Jesús. Lo primero que hace el Espíritu Santo es hacernos nacer de nuevo. Necesitamos nuevos nacimientos, hermanos, en la iglesia. No solamente asistentes a la iglesia, sino gente que haya nacido de nuevo, que haya nacido por el Espíritu. Y para que haya nuevos nacimientos, tiene el Espíritu de Dios que obrar. No hay palabra de hombre, no hay nada humano que pueda hacer que alguien nazca de nuevo, hermano. No hay lavado cerebral, no hay predicación, no hay doctrina de hombre que pueda lograr esto. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer nuevas criaturas en nosotros. Gloria al Señor. Y una vez nosotros hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Y entonces, hermano, lo que el Espíritu Santo, lo más grande que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es someter nuestra carne a la voluntad de Dios. Amén. La carne tiene que morir, dice la palabra de Dios. En Romanos 8:13 nos habla, si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, bien importante que la carne tiene que morir y el único que la puede someter es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que poner esta carne bajo el control del Espíritu Santo, porque si no la controlamos a ella, ella nos va a controlar a nosotros. El Espíritu Santo la tiene que controlar. Entonces, cuando esta carne es puesta bajo el control del Espíritu Santo, podemos vencer el pecado, podemos vencer las tentaciones, podemos vencer, hermano, todo tipo de pasiones desordenadas. Tenemos victoria en el Señor y podemos dar el fruto del Espíritu. Y una vez damos el fruto del Espíritu, podemos entonces amar como Dios ama, porque es Dios amando a través de nosotros, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Podemos perdonar como el Señor perdona, hermanos, y podemos vivir una vida libre en Cristo como Él nos ha llamado a ser. Gloria al Señor. Libres en el Señor. Podemos ser libres de tantas cosas, ¿verdad?, que nos atan en este tiempo. Podemos también, controlar nuestra lengua. Dice que que no hay ser humano que no ofenda y que no hay ser humano que pueda controlar su lengua, pero el Espíritu de Dios la puede controlar. Controlar el mal carácter, controlar la ira, el enojo, todo lo que a Dios no le agrada. Entonces puede estar bajo sujeción del Espíritu Santo porque es Él actuando en nosotros. ¿Para qué nos fue dado ese Espíritu Santo? Lo primero, para someter esta carne. Segundo, para ser testigos eficaces de Cristo. Pero yo no puedo ser un testigo de Cristo eficaz si esta carne no está bajo sujeción. ¿Entiende eso? Cuando hablamos del Espíritu Santo, rápido lo asociamos con grandes milagros, con levantar muertos, con orar por los enfermos. Eso es bueno. Pero el primer milagro comienza en nosotros. Si nosotros no hemos sido resucitados espiritualmente, si nosotros no tenemos nueva vida, no podemos hacer nada por nadie, hermanos. No podemos obrar
nosotros en la carne, sino en el Espíritu, lo que el Espíritu haya hecho en nosotros. Entonces, una vez la carne se somete, podemos ser testigos eficaces del Señor. Y eso fue lo que le dijo el Señor a los apóstoles en Hechos 1:8, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Amén. Y en Marcos 16:17 en adelante, dijo el Señor, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. El poder del Espíritu Santo actuando en nosotros y por nosotros. Amén. Y ese poder nos ha sido dado para pelear la guerra espiritual. Como había mencionado, estamos viviendo una guerra, hermanos, terrible. Esta guerra de los últimos tiempos. Se está peleando la última batalla por las almas de los hombres. Esta guerra no es cuestión de poder, no es para que se determine quién es más poderoso, no es por eso que está la guerra espiritual. Sino, esta guerra es para determinar a quién usted se va a someter y de qué lado se va a poner. Y para arrebatarle las almas a Satanás, porque ya quedó demostrado en la cruz del Calvario que el Todopoderoso es Jesucristo. Aquel que despojó a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya Cristo venció a Satanás. Usted y yo ahora simplemente estamos arrebatándole las almas que no le pertenecen, porque el dueño de las almas es Jesucristo, porque Él pagó el precio por la liberación de esas almas. Amén. Y estamos nosotros en esa lucha de someternos al Señor diariamente. Y esa guerra no la podemos enfrentar si no es con el Espíritu Santo. Óigame, hay del cristiano que no se llene del Espíritu Santo. Es el blanco número 1 de Satanás. Por eso dice Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué no estamos obrando en el poder del Espíritu Santo? Yo me pregunto, hermanos. Hay personas que a veces dicen, yo tengo personalmente 32 años en el Evangelio, por la gracia de Dios. El Señor me ha fortalecido, nunca me he descarriado, ni está en mi agenda hacerlo, ni por mi mente ha pasado eso. Al contrario, Señor, llévame contigo si te voy a fallar. Y el Señor me ha fortalecido, y hay personas que dicen, no, eso es a usted, porque usted es escogida. Yo no sé, porque es que hay gente que ve normal vivir una vida derrotada. Eso no es normal en el pueblo de Dios. Si usted y yo tenemos el mismo poder a nuestra disposición, ¿por qué algunos viven firmes y otros no? Si está el mismo poder, es el mismo Espíritu Santo que está ahí para todos. Ahora, hay un secreto para el que lo cree y para el que lo busca. Son dos cosas. Y también, fíjese, esto de llenarse del Espíritu no solamente se basa en esto, sino también, hermanos, en que hay personas que no quieren cambiar. Ellos siempre quieren tener el control de su vida. Hay personas que les gusta tener el control, no quieren cambiar porque creen que las exigencias de Dios son muchas. Y que no, es que eso no es así. Y siempre piensan dentro de ellos que ellos tienen la razón, hermanos. Hasta que nosotros no entendemos que el Señor es el que tiene la razón y que no importa los argumentos que yo ponga, yo necesito a Dios y ser lleno de su Espíritu a la manera de Dios, no a la mía. Y necesito humillarme y entender que sin Cristo nada, absolutamente nada puedo hacer. Hermanos, ¿por qué hay tanta gente que no obra en el poder del Espíritu Santo? Porque muchos no han entendido la importancia de esto, hermanos. Piensan que pueden funcionar sin el Espíritu Santo. Déjeme decirle una cosa, sin el Espíritu Santo no se puede vivir la vida cristiana, hermanos. Sin el Espíritu Santo no se puede tener ninguna victoria sobre el pecado, mucho menos sobre los demonios. Sin el Espíritu Santo no podemos ser testigos de Cristo y sin el Espíritu Santo no vamos a estar preparados para el retorno de Cristo. ¿Usted entiende eso? Cuando usted entiende que esta vida se ha de vivir en el Espíritu, hermano, usted va a buscar. Cuando usted entiende que algo es importante, usted lo va a buscar. Porque, hermano, no podemos enfrentar al enemigo sin el Señor, sin el Espíritu de Dios. Si Cristo, cuando estuvo en la tierra, no hizo nada, si no fue por el Espíritu Santo, ¿usted entiende eso? Cristo, cuando fue encarnado, Dios, óigame, él siendo Dios, no hizo nada si no fue por el Espíritu. Fue encarnado por el Espíritu, fue ungido por el Espíritu, fue guiado por el Espíritu. El Espíritu lo guió al desierto a ayunar y a orar, vino en el poder del Espíritu, resucitó por el Espíritu, Cristo se sometió al Espíritu siendo Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermanos?
¿Cómo pensamos que no vamos a hacer lo que la vida cristiana la vamos a vivir sin el poder del Espíritu? Hay gente que se acostumbra a vivir una vida cristiana mediocre y no entiende que eso no es lo normal. Nosotros tenemos el poder del Espíritu de Dios a nuestra disposición, no para estar ahí, es para que lo pongamos en práctica. Y hay gente que cree que ser lleno del Espíritu es pararse aquí y predicar con unción o cantar con unción, que cuando yo cante la gente sienta, estoy lleno. No necesariamente. La primera evidencia de la llenura del Espíritu en nuestra vida es la victoria sobre el pecado. Simplemente, si yo no puedo vencer el pecado en mi vida, yo no tengo el control del Espíritu en mi vida. Porque eso es lo más importante. Al Señor no le interesa mi talento más que mi vida. Porque puedo ser usado por Dios y perderme. Estaba oyendo, yo le mandé a algunos hermanos un corte de un mensaje que me impactó tanto, ¿verdad? Que este hermano decía, un hermano americano predicando, decía que hay personas que Dios puede usar e igualmente se pierden. Porque hay personas que creen que porque Dios las usa, Dios se agrada de ellos. Y son dos cosas diferentes. Y este hombre decía, Dios es el único jefe que te puede despedir y dejarte ahí funcionando. Pero ya hace rato que te despidió. Y él pone a Saúl de ejemplo. Dice, Saúl duró 40 años como rey en Israel y solamente duró 2 años ungido por el Espíritu Santo. Los otros 38 años estaba en la carne, funcionando por él mismo, porque hacía tiempo que Dios lo había dejado. Y en lugar de eso vinieron demonios a atormentarlo. Él decía, hay gente que todavía tiene su posición, pero lo que hay son demonios guiándolos. No están llenos del Espíritu. Y si no nos llenamos del Espíritu, nos llenamos de otros espíritus. La cosa es de qué me estoy llenando. ¿O me lleno de Dios o me lleno de otra cosa? Porque el mismo Señor dijo que cuando el Espíritu, los demonios que salieron de nosotros cuando recibimos a Cristo, no se sienta mal, todos vinimos endemoniados a Cristo, hermano. Todos teníamos demonios antes de venir a Cristo. No se sienta mal por eso, porque le pertenecíamos a Satanás. Y cuando venimos a Cristo, esos demonios se van, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo de corazón. Pero ¿qué pasa con ese cristiano que no se llena? El Señor vino, arregló nuestra casa, pero nos quedamos vacíos. ¿Por qué? Por la pereza, por no buscar a Dios. Dice el Señor en Lucas 11:24 que cuando ese espíritu inmundo se va, anda por lugares secos buscando reposo y luego dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando vuelve la halla adornada y barrida, pero vacía. El Señor comenzó a hacer la obra, pero no se llenaron. ¿Y qué dice? Busca otros 7 espíritus peores y entonces entran en aquella vida que está vacía. Mi pastor siempre me decía a mí, le doy tantas gracias a Dios por ese consejo, un cristiano vacío es un peligro para Satanás. Un cristiano vacío es un blanco fácil, decía. Óigame, un cristiano vacío, ¿qué se le va a meter? Si no se llena de Dios, si usted no está llenándose de Dios, se va a llenar de otra cosa, hermanos. Cuando a Saúl se le fue el espíritu, ¿qué vino? Un demonio a atormentarlo. Y él dice, hay gente funcionando, pero lo que están es guiados por demonios. Y están ahí, en la iglesia, muchas veces trabajando, pero hace tiempo que la presencia de Dios se alejó de ellos. Hermanos, yo no sé usted, pero yo no quiero que Dios me use, yo quiero que Dios, hermanos, habite en mí, que Dios, óigame, que yo saber que no solamente soy un instrumento de Dios, sino que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Como vinieron los apóstoles, ¿se acuerdan cuando el Señor les dio poder para predicar en Lucas capítulo 10? Que ellos vinieron, eso es emocionante. Ay, sí, Señor, veíamos a los demonios sujetarse, veíamos a Satanás caer y venían emocionados porque eso emociona y levanta el ego, ¿verdad? Y el Señor le dice, no se gocen tanto por eso, ¿verdad? Gócense en que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Hermano, lo más importante es ser salvos aquí. Gloria a Dios, yo quiero que Dios me use, pero sobre todo que me salve, porque imagínense. Muchos le dirán en aquel día, dice la palabra. Entonces, ¿por qué muchos no están obrando en el poder del Espíritu Santo? Una, porque no entienden la importancia de esto. Cuando se dice, hermano, busquemos al Señor, parece que ellos son fuertes y pueden enfrentar las luchas sin el Espíritu Santo. Si usted no lo busca, pues el Señor no lo va a llenar. Otro es por falta de fe. No entendemos que el Espíritu Santo es para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo no es solamente para el pastor, para los líderes, para todo creyente, para todo aquel que cree, porque usted, igual que yo, tiene luchas y va a enfrentar una guerra, necesita el poder del Espíritu Santo. Y
¿Qué tenemos que hacer para recibirlo? Pedirlo, buscarlo insistentemente, simplemente. En Lucas capítulo 11, versículo 9 en adelante, Jesucristo dijo, yo les digo, pidan y se les va a dar. Toquen, llamen, se les va a abrir, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El Señor promete, hermanos, que si nosotros buscamos, Él nos va a dar. Y en el versículo 13, Él dice, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. ¿Cuántos están pidiendo el Espíritu Santo? Amén. Muy poquitos, pero hay gente pidiéndolo. Yo necesito el Espíritu Santo cada día más en mi vida. Necesito que crezca más, que yo me ponga más pequeña cada vez y que Cristo crezca, porque es el Espíritu Santo quien me hace conforme a la imagen de Cristo, quien moldea a Cristo en mi vida. Amén. Yo necesito vencer la carne cada día, hermanos. Es una lucha continua. Es el peor enemigo que usted tiene, esa carne que usted lleva con usted. Y si no es por el Espíritu, no se va a morir. Gloria al Señor. ¿Y por qué muchos no están obrando en el poder del Espíritu Santo? Porque están llenos de temores. Fíjese que Pablo le decía a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Fíjese, lo contrario de valentía, pues es cobardía, ¿verdad? Y la cobardía viene por el temor. ¿Cuánto temor hay muchas veces en los cristianos? Hay muchas razones por el temor, pero voy a hablar solamente de dos. Una es los problemas y las aflicciones de la vida. ¿Cuánta gente se ha centrado en esto, verdad? Metido en sus propios temores, las luchas diarias, el miedo al futuro, ¿qué va a ser de mí? Mucho más cuando usted no tiene nada material, quizás no tiene ni documentos, y qué va a ser de mí, cómo está este gobierno, ¿verdad? Y nos llenamos de temores. Y no entendemos que quién es nuestro socorro. ¿De quién depende la iglesia? ¿Depende del gobierno? Depende, no importa la crisis que haya aquí en esta tierra, en el cielo nunca hay crisis, hermanos. Nosotros dependemos de Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces nosotros no dependemos del gobierno, de quién esté ahí o quién no esté. Nosotros dependemos de Dios. Amén, Él está ahí para nosotros. Entonces vienen los temores. Fíjese, hoy en día este mundo está llenándose de maldad, pero tanta, que usted lo sabe, que se ha metido hasta el pueblo de Dios. La gran persecución cristiana que hay en la tierra, hermanos, que nos puede alcanzar a nosotros también. Acuérdese que el espíritu del anticristo está regado en la tierra y eso nos va a alcanzar. Eso está llenando la atmósfera. Esto está horrible. Yo contaba a los intercesores en la semana de ayuno y oración, lo voy a contar para los que no lo escucharon, que un hermano aquí, americano, no me acuerdo el estado, una noticia que me llega por un periódico cristiano en internet, él tiene una panadería cristiana, una repostería, mejor dicho, ¿verdad? Y él hace pasteles y todo eso, y pues unos homosexuales fueron a pedirle que le haga un pastel de bodas, y él no quiso. Él se negó, él dijo que eso estaba en contra de su religión. Pues entonces fueron los satanistas a molestarlo, y le dijeron que quería que les hiciera un pastel para celebrarle el cumpleaños a Satanás. Y querían ese pastel negro con rojo y con una cruz invertida en el centro. Y que querían que se lo hiciera, pues como es de esperar, él se negó. Y dijo que él no aprobaba eso, pues ellos lo han demandado, ¿verdad? Está en demanda el hermano porque discriminó contra los homosexuales y los satanistas. Y los satanistas, pues ellos tienen su religión como todo el mundo. Entonces ellos tienen libertad de ejercer su religión y que él no quiso servirle. Y sabemos que esto son tonterías, ¿verdad? Porque oiga hasta por qué se ponen demandas en este país, hermanos. Pero este hermano tenía que ir a corte y ellos tenían sus abogados, los satanistas y los homosexuales, y él pues tenía su abogado. Pero él tiene el mejor abogado del mundo, ¿verdad? El mayor de los abogados. El que nunca ha perdido un caso, ¿verdad? Gloria al Señor, pero para que usted vea cómo están las dificultades en este país, hermano. No sé en qué ha parado eso, si ya fue a corte o no, voy a seguir chequeando las noticias. Pero hermanos, cuántas cosas se levantan contra la iglesia de Cristo. Esto se está poniendo malo. El mundo se está satanizando. El espíritu del anticristo está llenando la tierra. ¿Por qué? Porque se está preparando el gobierno mundial del anticristo. Y cada día que pasa se va a poner más más odio contra los cristianos, todo peor para los cristianos. El Señor dijo en Lucas 21:17 que seremos aborrecidos de toda la gente por causa de su nombre. O sea, esto está feo, hermanos. Hay que llenarse del Señor, hay que ser valiente para no negar a Cristo. Este hermano está firme, ¿verdad?, en su fe. Y tenemos que seguir orando por él, que el Señor lo cubra, lo guarde, lo proteja a él, a su familia, a su negocio. Amén, a su iglesia. Pero hermanos, el enemigo se está levantando por todas partes, ¿verdad?
El mismo Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, hay problema, hay necesidad. Y Pablo le decía a Timoteo en 2 Timoteo 1:8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Hay gente que se avergonzaba cuando un cristiano estaba preso. Sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. O sea, no te avergüences. Le da el consejo, ¿verdad? Que se llene del Espíritu Santo. Y mucha gente le teme a estas cosas, andan con temor al futuro, temor a todo lo que viene, la inseguridad. Y es verdad, hermano, pero vuelvo y recalco, ¿quién es nuestro proveedor? ¿Quién es nuestro sostenedor? ¿De quién dependemos, hermanos? ¿Quién es nuestro ayudador, nuestro socorro? Si estamos mirando las circunstancias, pues vamos a estar llenos de temores. Pero si nos estamos llenando del Señor, vamos a mirar al cielo en victoria, hermanos. Si estamos buscando el poder de Dios en nuestras vidas. Otra cosa a la que le temen muchos cristianos, a la guerra espiritual. No les gusta que le mencionen estas cosas. Hay cristianos que no quieren ni enterarse de lo que están haciendo los brujos y los satanistas. Ellos no les gusta esto. Hermano, la guerra espiritual es un tema en toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, que era física y espiritual, en el Nuevo se habló de guerra espiritual. Cristo habló de esto, los apóstoles hablaron de esto. Esto es una realidad y ahora es que la estamos viviendo, pero crudamente, hermanos. A usted y a mí nos ha tocado vivir la última generación, cuando Satanás ha descendido a la tierra con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Y qué tenemos que hacer? Peleamos o perecemos. El apóstol Pablo le llama a Timoteo soldado de Jesucristo. En 2 Timoteo 2:3 le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea que estamos llamados a sufrir, pero en medio del sufrimiento el Señor nos fortalece. Y le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, gloria al Señor, a fin de agradar a aquel que le llamó por soldado. O sea que un verdadero cristiano no se enreda en las cosas del mundo, sino que es fiel al Señor. Nos habló Pablo de esta guerra en Efesios 6:12. Y nos habla de que tenemos una guerra contra seres espirituales de maldad de diferentes rangos, hermanos. Seres poderosos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hay mucho temor, ¿verdad? Al diario vivir, a las aflicciones, a los problemas, a la escasez, a tantas cosas, ¿verdad? La guerra espiritual. Pero hermanos, en medio de todo esto, el apóstol Pablo dice... En Romanos 8:37, que dice Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es fe. Y cuando él habla de esto, primero comienza a mencionar en el versículo 35, capítulo 8 de Romanos, él dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. O sea, menciona un montón de cosas de las cuales él estaba padeciendo. Pero dice, antes, en todas estas cosas, ¿qué dice Pablo? Un hombre lleno del Espíritu Santo siempre va a ver las cosas diferentes a como la ve el carnal, hermano. La va a ver con los ojos de Dios. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Pablo habla de esta manera, lleno del Espíritu Santo, por lo cual estoy seguro. No es que quién sabe, no. Por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, nada nos puede separar del Señor mientras nosotros estemos buscando su presencia. Gloria al Señor. Óigame, ¿qué dice el salmista David cuando enfrentaba la guerra física y espiritual que enfrentaba David? Usted sabe que David fue un hombre guerrero, ¿verdad? En el Salmo 27, 1-3, ¿qué decía David? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, así quiere el diablo, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice el salmista David. ¿Por qué? Porque confiaba en el Señor. Gloria a Jesús. Confiaba en el Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El Señor nos ha dado un poder para vencer todas las circunstancias de la vida. No importa lo que usted atraviese en su vida, hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder para vencer todo lo que se levante, hermanos. Somos más que vencedores, decía el apóstol, en todas estas cosas, no en algunas, en todas. Ese poder está ahí para usted, que es hijo del Señor, ¿verdad? Voy terminando y quiero que vayamos todos a Joel capítulo 3, versículos 9 y 10. Dios está llamando a la guerra, hermanos.
¿Dónde están esos guerreros valientes del Señor? ¿Dónde están los que le van a decir, aquí estoy, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Oiga lo que dice Joel capítulo 3, versículo 9. Dice el Señor hablando, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. El asadón y la hoz eran instrumentos de agricultura. Uno servía para sembrar y otro para cosechar la tierra. Y ellos eran un pueblo agricultor. El Señor le está diciendo, yo los voy a usar con lo que ustedes tienen. Esos asadones y esas hoces se van a convertir como espadas, porque Dios nos usa con lo que tenemos. Cuando llamó a Moisés, ¿con qué lo usó? Con la vara que tenía, era una vara pastoral, y con esa vara Moisés hizo cosas tremendas, usted sabe, ¿verdad? Con esa vara la extendió sobre el mar y se abrió el mar, la puso sobre el río, se volvió sangre, hizo tantas cosas con una simple vara. Moisés no enfrentó a Faraón con un arma de guerra, con una vara pastoral, hermanos. Dios no va a usar con lo que tenemos. ¿Con qué mató David a Goliat? Con una tirapiedra, una honda y unas piedrecitas, pero fue el poder del Espíritu Santo, amén, que ungió esa onda y dio en el blanco. Gloria al Señor. Hermanos, Dios nos va a usar con lo que tenemos, pero tenemos que fortalecer lo que tenemos. Diga el débil, fuerte soy. No hay razón para estar débil cuando el Señor dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, hermanos. Tenemos ese poder a nuestra disposición. ¿Por qué estar derrotado? ¿Por qué estar débil? Levántese en el nombre de Jesucristo. Amén. Es un privilegio ser parte del ejército de Cristo. ¿Sabe usted lo privilegiado que es usted de ser parte del ejército ganador? Del Todopoderoso, de aquel que venció y que nos ha asegurado la victoria. Y el apóstol Pablo decía de esta manera en 1 Corintios 15, 57, mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Qué privilegio es ser parte de este ejército. Gloria a Jesús que tiene la victoria garantizada. Así que lo que tenemos que hacer es tomar nuestro lugar en la batalla. Y déjeme decirle que el llamado es para todos, no para algunos, para todo aquel que se llama creyente en Jesucristo. El llamado es para todos. Amén. ¿Dónde están esos soldados valientes? Gloria al Señor. Levántese, todos esos soldados valientes, pónganse de pie en este día. Gloria al Señor. Gloria a Jesús, como dice ese coro, ¿verdad? Levántate en el nombre de Cristo. Toma tu puesto en la batalla. Hay una guerra que pelear y la tenemos que ganar en el nombre de Jesucristo. O peleamos o perecemos. Pero con Cristo vale la pena pelear. La victoria está garantizada. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Gloria a Dios. No nos has dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Amén. Llénese del Señor en este día. Llénese de